alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo. Nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo. Nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo. Nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por lo hacer, Espíritu Santo, a través de cada una de las alabanzas, Señor. Abre nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra a través del estudio bíblico. Sé tú moviéndote a placer en este lugar, Señor, y queremos que cada uno de nosotros te pueda adorar con corazones agradecidos, porque tú has sido bueno en nuestras vidas. Señor, tú has sido maravilloso. Señor, te adoramos y te exaltamos. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén, amén. Dios les bendiga, amada iglesia, y bienvenidos a nuestro tiempo de crecimiento espiritual. Ya iba a decir tiempo de celebración. Es que siempre es una celebración cuando estamos en la casa del Señor, ¿verdad que sí? Amén. Y también le damos la bienvenida a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Y cuánto amo estar en la casa del Señor, adorándole y exaltando su nombre. Nos acercamos a la palabra del Señor en Primera de Crónicas 29, versículos del 11 al 13, que dice así: Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. El Señor es digno de alabanza, gratitud y adoración. Qué grande y poderoso Dios es al que servimos. Cantemos juntos. Es eterno, poderoso Dios. Tú vives por los siglos, majestuoso Señor. Toda
desmaya, permaneces fiel, el león de Judá, tu nombre siempre será admirable consejero, príncipe de paz, oh Cordero, oh Cordero, oh Cordero. Amén, amén. Y nos acercamos a la palabra de Dios en Apocalipsis 3, versículos del 20 al 22. Apocalipsis 3, del 20 al 22. Dice así la palabra del Señor. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Dejemos que Dios entre y cene con nosotros y nosotros con Él. Dios está aquí, amada iglesia, y dejémoslo entrar. Le voy a pedir a mi hermana Andrea que tenga oración por el estudio bíblico de esta noche. Señor, gracias por un día más de vida. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, y poder ver un día más. Gracias porque desde un comienzo ya tú estuviste aquí, Señor. Ya tú estás aquí. Gracias, Señor. Nuestro Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Amamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Damos gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor, dándole gracias, que Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Puede sentarse. Y como, ¿verdad? Estamos haciendo los martes, los primeros martes de cada mes, pero en este caso, al ser el mes de la Biblia, vamos a estar haciendo estudios todos estos martes. Y vamos a estar tocando lo que es el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Intencionalmente, cuando comenzamos a hacer los estudios los martes, ¿verdad? Comencé tomando del Pentateuco, ¿verdad? Y seguía, ¿verdad? Desde los profetas, los libros de historia, sapienciales, evangelios, ¿verdad? Seguía hasta llegar
Apocalipsis, pero intencionalmente quería tocar Apocalipsis en este mes de la Biblia, ¿verdad? Pero quiero comenzar este estudio hablando sobre lo que es la literatura apocalíptica, ¿verdad? Porque vamos a hablar del libro de Apocalipsis. Vamos a estar hablando un poco del libro hoy, no todo, pero quiero comenzar a sentar las bases en lo que es la literatura apocalíptica. Esto es importante porque si usted toma su Biblia y busca cada uno de estos textos, usted se va a dar cuenta que cada libro tiene un género literario, ¿verdad? Tiene un género literario. Y a veces cuando escuchamos la palabra género literario pensamos simplemente en la clase de español, en los libros que leemos secularmente, pero no, porque cuando usted lee la Biblia, por eso es que podemos hablar de los libros proféticos. ¿Cuál es el género literario? La profecía, ¿verdad? De los evangelios. ¿Cuál es el género literario? Evangelio, pero dentro del género, dentro de esas historias, pues hay otro género, subgénero, ¿verdad? Entonces, lo que es el libro de Apocalipsis está en el género literario de lo que es la literatura apocalíptica, ¿verdad? Y cuando hablamos de Apocalipsis, ¿qué es? ¿Apocalíptica o apocalipsis? ¿Qué es? ¿Qué piensa que es lo primero que le viene a la mente? ¿Qué ha escuchado? ¿El fin? ¿Qué más? ¿Los últimos tiempos? Revelación, ¿verdad? Por eso también vemos el nombre en inglés, revelación. Las señales, muy importante eso. ¿Qué más? ¿Qué más usted ha escuchado? Caos. Por acá. Segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y si nosotros recogemos todo esto que, ¿verdad? Estamos preguntando y lo armamos todos, ¿verdad? Vamos a ver que está bien relacionado a lo que es la definición de lo que es la literatura apocalíptica. También hay que entender que hay muchas personas que si uno le hace la pregunta ¿qué es? Te va a decir miedo. Yo no lo leo porque a mí me da miedo eso. ¿Cuántos han escuchado eso, verdad? ¿Cuántos han escuchado? Hay gente que dice, mira, yo leo todo el libro de la Biblia y si la iglesia predican de Apocalipsis, qué bien, pero yo en casa no me voy a poner a leer eso porque no sé. Y es porque, ¿verdad? Dentro de lo que es Apocalipsis, siempre se ha encajonado en que, miren esto, el género literario, vamos a ver lo que es, pero encajonamos el libro de Apocalipsis es como si fuera un libro simplemente profético que te está diciendo lo que va a pasar en este tiempo. Así. Y hasta tú ves los personajes. Y eso no es del todo cierto, ¿verdad? Es importante. Ahora, vamos a ir definiendo la literatura apocalíptica. ¿Qué es? La palabra misma, apocalipsis, es un vocablo griego que significa literalmente develar. Es decir, quitar el velo. Se supone que ¿verdad? Develar o quitar el velo. Eso significa la palabra apocalipsis, ¿verdad? Develar o quitar el velo. Y esta palabra se utiliza como un término técnico para designar la literatura que describe el fin del mundo por medio de visiones. O sea que hablamos de fin, hablamos de visiones, de símbolos. Y se llama apocalipsis o literatura apocalíptica a todo escrito que habla del final de los tiempos. Todo escrito que habla del final de los tiempos. Esa es la definición más sencilla que se puede encontrar, ¿verdad? Apocalipsis, esa misma palabra dice develar o quitar el velo. Y literatura apocalíptica a toda literatura que habla del final de los tiempos. Pero, ¿se recuerdan ustedes? Entonces, estamos hablando de la Biblia, abuelo, así, por un número, ¿hace cuánto este libro está circulando? ¿Hace cuánto? Hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué final de los tiempos? Y las personas que leían esto, no son los mismos que viven hoy. Por lo tanto, para quien fue dirigido esto originalmente, pues estaban viviendo una especie también de final de los tiempos para ellos, ¿verdad? Que lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, ¿qué características tiene la literatura apocalíptica?
¿Qué características tiene lo que conocemos como literatura apocalíptica? Número 1, tenemos que están las visiones. ¿Quién fue que dijo visiones por ahí? ¿Alguien dijo visiones? Las visiones son el vehículo principal de la literatura apocalíptica. Son la técnica literaria más común que utilizan los apocalípticos para presentar su mensaje. Por ejemplo, no podemos denominar como un libro, como que es un apocalipsis, si no tenemos esta característica de la visión. De alguien que esté teniendo una visión específica para compartir unos hechos. Por lo tanto, la primera característica que tiene la literatura apocalíptica son las visiones. Por eso es que al principio, cuando usted lee, pues entonces se da cuenta de que Juan que está teniendo una visión, comienza a decir lo que está viendo. Número 2, la pseudonimia. Por lo regular, estos escritos llevan un nombre de un héroe de la fe. Y el Apocalipsis es una excepción a la regla, ¿verdad? Porque se llama Apocalipsis. Pudiésemos, sí, ¿verdad? Un héroe de la fe, pudieron haber puesto el mismo nombre de Juan, ¿verdad? El mismo nombre de Juan. O al Apocalipsis de Juan, muchas veces se denomina de esa manera. Pero cuando tú buscas quién fue el Juan que escribió, pues no se le atribuye al Juan, ¿verdad? Que nosotros comúnmente conocemos como Juan el Bautista o algo así. Pero usualmente este tipo de libro apocalíptico tiene el nombre de un héroe de la fe. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se le pone el nombre de un héroe de la fe? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? No es lo mismo decir que este escrito lo escribió Juan del Pueblo que lo escribió Pablo de Tarso, o Juan el Bautista, o Mateo, o Marcos, ¿me entiendes? Por eso es que muchas veces, vamos a las cartas de Pablo, algunas de esas cartas no se le atribuyen a él, sino a su escuela de pensamiento, ¿verdad? Discípulos, gente que tenía ese pensamiento, que va recogiendo ese pensamiento. Pero los documentos tienen más peso cuando tiene un nombre conocido, cuando es un héroe de la fe, tiene más credibilidad, ¿verdad? Por eso es que se le pone el nombre de un héroe de la fe. Número 3, otra característica es vaticina ex eventu. Eso es en latín, que significa se predican eventos que ya han ocurrido. Por lo tanto, vemos que ahí está diciendo que hay un evento, pero ese evento realmente, según la fecha, ya ocurrió. Podemos leer en el Apocalipsis que está describiendo este evento, que si va a ser destruido esto, y cuando tú ves y comparas la fecha, la historia, lo que está pasando, ya ese evento ocurrió, pero el escritor ya lo recoge nuevamente, ¿verdad? Número 4, otra característica es que utiliza un lenguaje críptico, y críptico significa que no es comprensible para la mayoría de las personas porque está hecho para ser entendido por unos pocos, es enigmático. La misma definición críptica te dice que es oscuro, que no es fácil de entender. Por eso es que la gente, ¿me entiendes? Cuando tú te acercas al libro de Apocalipsis sin el conocimiento de qué tipo de literatura es, que comienzas a escuchar que si las trompetas, que si el cuerno, que si el dragón, que si... Tú dices, pero ven acá, ¿qué es esto? Que si este color, que si los caballos, que si... Y utilizo un mensaje porque, y esto es importante, yo me recuerdo cuando estaba en el seminario que los profesores, estábamos en la clase, yo cogí específicamente Antiguo Testamento 2 y estaba con el doctor Ediberto López, cogiendo esta clase de Apocalipsis, y él decía, en cuestión del lenguaje, decía, mira, el escritor tenía que usar este lenguaje porque la iglesia estaba viviendo un tiempo de persecución, y se ¿verdad? Nombraban a las personas por, ¿verdad? Que decía el dragón, eso es mencionando que si al emperador, ¿verdad? Al César, mencionando personas, no los podían mencionar directamente, tenían que mencionarlo a través de este símbolo.
Por lo tanto, el que sabía lo que estaba leyendo, pues no tenía problema, pero lo otro que cayera en sus manos, esa literatura, leía, no entendía, porque está en un lenguaje críptico. Hay que saber tener ciertos conocimientos para entenderlo. Número 5, la literatura apocalíptica tiene la característica del mesianismo, ¿verdad? Y es la creencia en que un profeta o líder carismático que manifiesta tener a cuyos seguidores suponen que tiene orientación y poderes sobrenaturales, tiene la misión de salvar a su grey o a su pueblo de la destrucción o tragedia. Está lleno de mesianismo, ¿verdad? ¿Y quién es nuestro Mesías? ¿Ah? El concepto mesiánico no es propio solamente del cristianismo y del judaísmo, porque usted busca en otras religiones o en otros grupos el concepto de que alguien va a venir a salvar a su pueblo está presente. Pero obviamente nuestro Señor Jesucristo es nuestro Mesías, en quien nosotros creemos y está evidenciado que vivió, murió y resucitó al tercer día. Amén. También el libro tiene la característica de lo que conocemos como angelología y demonología, ¿verdad? Esa es la literatura apocalíptica. Y eso nos lleva también a que el número 7 tiene las características, el libro de literatura apocalíptica, de simbología animal o símbolos también en general, ¿verdad? Simbología animal, que si el dragón, que si el caballo, todos estos animales que menciona. También utiliza la simbología a través de los colores, ¿verdad? Está el color verde, el color blanco. Esos colores tienen unos significados, ¿verdad? Y las cosas que usted está leyendo tienen un símbolo específico. No se puede tomar de manera literal. Y eso también es bien importante que, número 8, entendamos que la literatura apocalíptica está llena de numerología. Está llena de numerología. Eso significa que los números son empleados de forma simbólica. Por ejemplo, 3,5, sufrimiento, prueba, imperfección. El número 4, el orden creado, corresponde a los 4 puntos cardinales. El número 7 es el símbolo de la perfección, de la totalidad. El número 12 casi siempre se emplea para hablar de Israel, del pueblo de Dios en general, ¿verdad? Las 12 tribus, cuando habla ese número 12. El número 1000, algo imposible de contar, una gran multitud. 144,000 corresponde a 12 por 12 por 1000, y es decir, una cantidad inmensa del pueblo de Israel. Y el 6666, que es el más famoso de todos, corresponde al nombre de Nerón César, también conocido como el número de la bestia. Y ese número 6 es el número que está antes del 7, por lo tanto es un número imperfecto, significa imperfección. Si el 7 es que está completo, el número 6 es que está incompleto. Por lo tanto, no es el número, no es Dios, porque Dios siempre está completo, Dios lo cubre todo. Así que, mi gente, es importante porque hay un grupo por ahí que usualmente va a las casas a llevarle literatura a cada uno de nosotros, y cuando tú vas al fondo de lo que es su creencia, ellos afirman, no sé si esto ha cambiado, pero hasta donde yo sabía, ellos afirman que solamente serán salvos 144,000. Entonces, a veces yo me ponía a hablar con un compañero que yo tenía, y yo digo, pero es que por lógica, si yo entro ahora ya estoy fuera, porque si solamente hay 144,000 espacios, y eso existe desde hace muchos años atrás, pues si yo entro ahora a creer esto, ya estoy fuera, ya me quedo fuera, porque... Por lo tanto, pero es la mala interpretación de no saber que el libro está jugando con la numerología. 144,000, un número inmenso que no se puede contar. Imagínense que usted está mirando una gran multitud y usted no alcanza a ver el final de esa multitud. Eso es lo que significa 144,000. Así que es importante lo que es la numerología en esto, porque pues no se puede tomar de manera literal. También... por aquí Andrea había hablado sobre catástrofe, caos. Número 9, una de las características que tienen estos tipos de libros es eso mismo, el caos, la catástrofe, que se destruyó este lugar, que si hubo fuego aquí.
También es importante entender que hay un dualismo, ¿verdad? Número 10, dualismo. Interpreta la vida como una tensión entre las fuerzas del bien y el mal. Y usted va a estar viendo esa pelea entre el bien y el mal. Eso se llama dualismo. Y estas características son importantes porque usted lee otros libros de la Biblia y no va a encontrar estas características. No las va a encontrar, ¿verdad? Necesariamente puede tener un matiz, pero no las va a encontrar tal y como las podemos encontrar en esta literatura apocalíptica. Bueno, ¿de dónde surgen estos escritos? ¿Verdad? Porque estos escritos no surgen de la nada. No es como que, alguien vino y, tengo ganas de escribir un apocalipsis, ¿verdad? Vamos, eso no surge así porque sí. Es importante entender que el periodo que se extiende desde el año 200 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo fue uno de los más difíciles de la historia de los judíos. Fue uno de los más difíciles. Y en vez de la edad de oro que los profetas anticiparon, porque había muchos profetas diciendo que no iba a pasar nada, que todo estaba bien, los judíos sufrieron derrotas, el periodo que se violenta persecución fue uno de los más difíciles. Y no sorprende que de la edad de oro que los profetas anticiparon, porque había muchos profetas diciendo que no iba a pasar nada, que todo estaba bien. Y los judíos sufrieron derrotas, el periodo que se violenta persecución como la apocalíptica. Por estas razones podemos conocer que estos escritos surgen en el exilio. Nacen generalmente en un periodo de crisis. Y la literatura apocalíptica floreció mientras el movimiento y la literatura profética menguaba al final del periodo persa. Así que vemos como lo que es la profecía va bajando y lo que es la literatura apocalíptica va surgiendo, ¿verdad? Su cosmología refleja los cambios producidos en la región por el imperio helénico de Alejandro Magno. Y esta nueva cosmología resultó de los cambios sociopolíticos que se efectuaron entre el antiguo Medio Oriente desde el siglo III a.C., periodo griego, hasta el avanzado siglo II después de Cristo, periodo romano. Así que vemos que estos escritos surgen en un tiempo de crisis, en un tiempo donde la iglesia está siendo perseguida, en donde están matando a los que están creyendo, ¿verdad? En donde los emperadores están pasando edictos de que el que haga esto, el que haga lo otro, ¿verdad? Lo van a matar. Así que esta literatura surge en ese tiempo de crisis, como una respuesta de esperanza. Y eso lo vamos a ver cuando nos metamos más de lleno en la Apocalipsis. Por eso es que tienen que quitar este chip de la mente que Apocalipsis es un libro de miedo, porque es todo lo contrario. Es un libro que lo que hace es dar esperanza a este pueblo que está pasando por la persecución y la matanza, que tiene que hablar en clave. ¿Ustedes se recuerdan? Digo, esta generación puede ser, pero no tanto. ¿Pero se recuerdan cuando la gente se pasaba a hablar por ahí hablando jeringosa? Yo no lo soportaba porque los que eran bien máster era que si chitón, chichán, y tú decías, Dios mío. Pero eso se hacía delante de la gente, porque si tú querías decir algo que, ¿verdad? Es importante entender no se enterara de lo que el periodo mío, tienes que decirlo así. Pero eso se hacía delante de la gente, porque si tú querías decir algo que, mucho los alumnos, es importante entender que el periodo mío, que los niños se enteraran de algo, pero eso se hacía delante de la gente. Le hago ese ejemplo para que cuando eso le mucho los alumnos, es importante entender que el periodo mío, que los niños se enteraran de algo, pero eso se hacía delante de la gente. Le hago ese ejemplo para que cuando eso le mucho los alumnos, es importante entender que el periodo mío, que los niños se enteraran de algo, pero eso se hacía delante de la gente. Le hago ese ejemplo para que cuando estamos describiendo los alumnos, es importante entender que el periodo mío que tiene que pues tiene que tener una visión, que tiene simbología, numerología, hay catástrofe, ¿verdad? Si estamos describiendo todos esos detalles, debemos entonces acercarnos y ver cuáles son los apocalipsis que existen en la Biblia que nosotros tenemos. Sí, porque hay más de uno, porque el libro de Apocalipsis como tal no es el único. Por lo tanto, número uno, debemos acercarnos a que
un apocalipsis que existe en la Biblia es Daniel, específicamente los capítulos del 7 al 12. Daniel del 7 al 12. Eso es un apocalipsis. Y más o menos la fecha en que se escribe es el año 164 a.C. ¿A quién se le escribe? Se escribe para la comunidad judía que estaba viviendo en persecución y sufrimiento. ¿Y qué situación se enfrenta al escribirlo? ¿Verdad? Disimula escribir en otra época de persecución, la del destierro, 4 siglos antes. Así puede anunciar el porvenir entre el destierro y los macabeos con cierta facilidad. En el capítulo 7 de Daniel hay una visión, seguida por su interpretación, ¿verdad? Por un ángel. Si usted busca el capítulo 7, vemos que hay una visión. Y luego vemos que hay una interpretación. Y esa interpretación la hace un ángel. La visión se cuenta en capítulo 7 del 1 al 14. Y la interpretación se da en los versos 15 al 18. Y luego del 23 al 28. Y es importante que podamos, ¿verdad?, ver esto. Dice el título comenzando el capítulo 7 de Daniel, las 4 bestias. Ya tú sabes que eso ahí no va a hablar de 4 iguanas. En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño. Y esto es lo que escribió. Durante la noche tuve una visión. Y en ella veía el gran mar agitado por los 4 vientos del cielo. Entonces ya en ese pedacito. Una visión, un gran mar agitado por los 4 vientos del cielo. Ya tú dices, ¿cuáles son los 4 vientos del cielo? O sea, ya tú no puedes decir que... del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente a la otra, ¿verdad? Y por ahí sigue. Ya en los versos 15 al 18, vemos la interpretación del sueño, y lo dice el mismo texto. Yo, Daniel, me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaba por mí. Me acerqué entonces a uno de los que estaba allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto. Y esta fue su interpretación. Las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino, será suyo para siempre jamás. Y por ahí sigue diciendo, ¿verdad? Así que ya vemos que comienza con una visión, luego hay una interpretación. En este capítulo vemos que hay una oposición entre 2 bestias y un hombre, hijo de, ¿verdad? En hebreo significa del género hijo de hombre, es lo mismo que hombre. Las bestias salen del mar, el refugio de las potencias malignas, y el otro, hombre, aparece en el cielo. Así, antes de saber a quién representan estas figuras, se puede notar que las bestias son malas y estas de parte del mal, y la otra figura es la buena, del lado de Dios. Y ahí vemos el dualismo, la lucha entre el bien y el mal. Vemos la simbología animal, la estamos viendo, las bestias. Y vemos que si el mar, que si los vientos, que si todas estas cosas. La visión sobre los 4 monstruos representa los imperios babilónico, medo, persa y griego que han dominado al mundo. El 11º cuerno representa a Antíoco IV, que persigue a los judíos. Son precisamente estas visiones las que se clasifican como apocalípticas, ¿verdad? Del 7 al 12. Y estos 6 capítulos de Daniel están llenos de visiones, interpretaciones, simbolismo, que dan esperanza a un pueblo que vive en persecución. ¿Por qué? Porque usted va viendo cómo él describe estas 4 bestias, que son estos 4 imperios, pero ¿qué pasa siempre con esas 4 bestias? Que al final el Señor las vence. Que no importa lo que esas bestias hagan, no importa de dónde salgan, si del mar, si de un hoyo, no importa, siempre el Señor le da la victoria a su pueblo para siempre jamás. Eso no es esperanza. ¿Verdad? Estamos hablando de gente que está viviendo en el exilio, en un exilio babilónico. Recuerden que el pueblo de Dios prácticamente por su desobediencia la mayoría de las veces vivió apresado.
desde Egipto, Babilonia, Asiria, o sea, todos estos pueblos hasta llegar a Roma. Así que vemos que 6 capítulos de Daniel son considerados como literatura apocalíptica. Ahora, otro libro que obviamente por su nombre es el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Otro texto que es literatura apocalíptica es Apocalipsis. La fecha en que se escribe, el Apocalipsis se escribe en medio de la más despiadada persecución bajo el emperador Domiciano, que sufrió, ¿verdad?, la iglesia primitiva en el año 95. ¿A quién se le escribe? Se le escribe a la iglesia primitiva que estaba bajo ese dominio. ¿Quién lo escribe? El libro de Apocalipsis se compone de una serie de visiones que son vistas por un Juan de Patmos. Por eso se le considera que este mencionado Juan fue su escritor. No debe identificarse necesariamente con Juan el apóstol o Juan el anciano. Es importante saber que como hoy Juan era uno de los nombres también más comunes, ¿verdad? Si Juan hoy es común, en aquel tiempo también era común. Por lo tanto, hay que ver bien cuando uno ve un escrito firmado por Juan, pues hasta ahora lo que la crítica dice, lo que los teólogos dicen, un tal Juan de Patmos, que no es ni el apóstol, ni es el anciano, que también tuvo, ¿verdad?, un protagonismo importante durante aquella época. ¿Qué situación se enfrentaba al escribirse el libro? La iglesia está enfrentando una gran persecución y sufrimiento bajo el emperador Domiciano. También se está enfrentando a la obligación de rendir culto al emperador. Una cosa era que la iglesia estuviera bajo el dominio de algún imperio y otra es que ya llegara el punto de que o rindes culto al emperador o te liquidamos. Ya ahí era otra cosa, porque pues ya no te estaban dando la oportunidad de tu escoger. Ya te estaban poniendo entre la espada y la pared. O te inclinas ante el emperador o vas a ser liquidado en las arenas, en todo el coliseo, en todas las cuestiones. Así que es importante que se escribe en uno de los escenarios más crudos para el pueblo de Dios. Podemos comenzar diciendo que el Apocalipsis es una visión que se le da a Juan de Patmos al ser invitado al cielo por una voz extraña, ¿verdad? ¿Verdad? Del saque, vamos a ver, vemos a este Juan que una voz todavía no identificado, una voz extraña que él no conoce, que él no sabe, le invita al cielo para tener esta visión. Por otro lado, hace uso de una gran cantidad de símbolos. Primero, los colores tienen diversos significados en Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 6, los versos del 1 al 8. El blanco simboliza victoria, pureza y felicidad. El rojo, llamado bermejo, simboliza guerra y derramamiento de sangre. El negro describe los tiempos de depresión económica y hambruna. El verde, que en algunas Biblias se describe como amarillo pálido, simboliza la muerte. Así que ya vemos, ¿verdad? Ya vemos por dónde va la cosa. En el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, vemos que se está jugando mucho con los colores y los significados de los colores. Por eso es que cuando usted lee, no puede, siempre se le dice a las personas, no puedes tomar literal lo que está diciendo porque te puedes confundir y puedes hacer una mala interpretación. Y hermano, como predicábamos el domingo, cuando hablamos de la palabra de Dios, es viva y es eficaz. Y yo no tengo la menor duda de que toda la palabra que está escrita, cada vez que pasa el tiempo, la revelación del Espíritu la hace pertinente para el día de hoy. La hace pertinente, ¿sí o no? Por lo tanto, yo puedo estar en un tiempo difícil, en un tiempo de persecución, y leer el libro de Apocalipsis y encontrar refugio en eso. Lo que no podemos hacer es decir, o que alguien diga por sus pantalones, por su interpretación, de que esto que dice en Apocalipsis 3 es para mañana, 2023, a las 7 de la noche, con la luna así. Eso es una irresponsabilidad. Cuando habla de anticristo, el espíritu de anticristo y el espíritu de lo que es Satanás estaba en el emperador Domiciano.
El emperador Domiciano está hoy. No, pero ese espíritu todavía sigue. En gente, en gobernantes y en otras personas. Lo que no podemos hacer es venir a dar fechas, lugares, personas directas, porque nosotros no tenemos esa autoridad. En cuestión de decir que la palabra es esto. La palabra sigue viva y sigue activa. Y claro que sí, como tú lees, no solamente Apocalipsis, las profecías se dijeron para este tiempo, las profecías se dijeron para aquella época, pero tienen pertinencia hoy, porque la palabra sigue estando viva y sigue siendo eficaz y sigue hablando. Ahora, cuando las personas se sientan y hacen interpretaciones literales para el libro de Apocalipsis, los hemos visto caer una y otra vez. Gente que se ha sentado, que ha grabado, que ha escrito, que hoy estamos en el 2023. ¿Cuántas personas en el 1980 no dijeron que no iba a existir el mundo en el 2000? ¿Cuántas? Usted sabe que hay un montón que dijeron que la bestia llegará para este día. El espíritu del anticristo ha estado y va a seguir estando. Pero el Señor le dará la victoria a su pueblo. Y yo creo fielmente que Jesucristo vendrá por su iglesia. Y eso también ahí en Apocalipsis está contenido, pero no solamente en Apocalipsis, en los evangelios, en las profecías, está contenida que el Salvador va a venir a salvar su pueblo. Pero yo no puedo venir a dar fecha ni a decir que es mañana. Porque eso solamente lo sabe ¿quién? El Señor, el que viene a buscar su pueblo. Amén. ¿Cuántos se van con Cristo cuando Él venga? Alce su mano y diga amén. Alce su mano y diga amén, porque nosotros nos anclamos en eso. Ahora también, los números tienen diversos significados específicamente en el Apocalipsis. El más importante es el número 7. Cuando el Apocalipsis quiere decir que algo es perfecto o está completado, utiliza el número 7. También podemos encontrar el enigmático número de la bestia, ¿verdad? El 666. El número revela la imperfección del monstruo que representa el imperio del mal. Hermano, yo me crié con las canciones de Marino de fondo. Con la gran tribulación. A mí la gran tribulación no me da miedo, yo me gozo, pues yo me crié con eso. En el carro de mi mamá, de Río Piedras a Toalta, con Marino de fondo. 3, 4 cassettes de Marino. Esa es la verdad. Hermano, yo me crié cuando mi tío me decía, vente para que veas esta película. Tiene un celular todo el tiempo en la mano, usted sabe que está siendo rastreado. De hecho, una de las políticas de Instagram que estaban ahí en lucha, legales, pero usted firma lo legal sin leerlo. Lo hacemos todo. Es una retragila de cosas. Usted le dice, acepto. Y no sé si eso se estableció, pero Instagram tenía un problema legal porque Instagram quería activar la cámara frontal cuando tú estuvieras viendo Instagram para verte las facciones. Por lo tanto, eso lo utilizaba para, si había un contenido que a ti te gustaba, la facción tuya lo iba a decir. Y la computadora lo iba a captar y te iba a sugerir de eso mismo. Si tus facciones, si tus gestos eran como de repugnancia o molestia, pues eso es una manera de crearte contenido a ti. Eso. Por lo tanto, lo que yo digo es, la palabra sigue siendo viva, el espíritu del maligno está a través de los tiempos, actitudes de gobernantes y otras personas que parecen despiadados del mismo infierno, pero ¿verdad? No podemos ser irresponsables y decir, esto es malo, esto es del diablo, a todo, porque nosotros, ahora mismo, los adelantos tecnológicos que vengan de aquí a 50 años, y si pasan 100 años más y tú y yo no estamos aquí, que todavía Cristo no ha venido, porque nadie sabe el día ni la hora. Y ya los carros son otra cosa, los celulares ya están hablando de implantes yo no sé qué. Hay mucho mesianismo, estamos hablando de la venida de Jesús, hay muchos detallitos. Pero específicamente, 1 Tesalonicenses 4, 13 y 5 y 11 y Marcos 13 con sus paralelos, que se encuentran en Lucas 19 y 21 y Mateo 24 al 25. Si leemos 1 Tesalonicenses 4:13, hermanos, no queremos que ignoren a lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como estos que no tienen esperanza.
Y ahí cuando vemos, está hablando de qué? De la venida del Señor, que será en los últimos tiempos, ¿verdad? Está diciendo. Así que tiene su matiz. No es algo completo, pero tiene derechito para que quede en Cristo. No es eso. El mensaje principal, los textos apocalípticos nos recuerdan que el futuro de Dios para el mundo se cumplirá en forma efectiva. Cuando el futuro de Dios se manifieste, la humanidad tendrá que tomar una decisión: reconocer el señorío de Dios sobre la historia o continuar atados a la fuerza de la muerte. Usted puede seguir lo que Dios ha dicho, se va a cumplir. También los libros apocalípticos traen un mensaje de fe y esperanza para aquellos que estén en un momento de crisis. Su mensaje proclama el triunfo final del bien sobre el mal, de la justicia sobre el pecado y de la liberación sobre la opresión. Ese es el mensaje principal de Apocalipsis, traer esperanza, decirle a un pueblo en crisis: está sufriendo, lo que está sobre ti es como una bestia que te oprime, pero el Señor Todopoderoso va a vencer ese mal y en el nombre de Él vas a levantarte. Ese es el mensaje que nos trae lo que es la literatura apocalíptica. Amén. Ya el martes que viene entramos de lleno con lo que es el Apocalipsis y de los capítulos del 1 al 5, ¿verdad? ¿De dónde sacamos todo eso? Bueno, pues eso me costó la maestría, ¿verdad? Eso fue una clase entera que yo cogí, pero abuelo de pájaro. Tenemos varios libros de World Biblical Commentary de Apocalipsis. Me gusta mucho ese autor Raymond Brown, ya murió, ¿verdad? Introducción al Nuevo Testamento, cartas y otros escritos. Tenemos también Daniel Malguerat, también me gusta mucho ese libro, Introducción al Nuevo Testamento, su historia, su escritura y su teología. Sigue el otro. Tenemos también Pablo Richards, Apocalipsis, Reconstrucción de la Esperanza. Y Alfred Wickenhauser, el Apocalipsis de Juan, ¿verdad? Son muchas referencias, son más de 10, como 15 referencias. Ya para el martes que viene vamos a hablar sobre estos primeros 5 capítulos de Apocalipsis y a estar de lleno en ese libro. Miren lo que dice Apocalipsis 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, una visión, después de todo lo que ha contado. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Amén. Y que si usted lee esas palabras con calma, se da cuenta que después de toda la calamidad y catástrofe que describe, habla de esperanza, de que todo eso que ha pasado, que ha sido triste, va a ser reemplazado por algo nuevo que solamente Dios puede hacer. Amén. Asimismo, como la vida de cada uno de nosotros, hermanos, si algo podemos aprender de esta literatura apocalíptica es que nos habla de esperanza. No importa cuán oscura sea nuestra vida, no importa cuán triste, no importa lo que nosotros hemos pasado, no importa cuántas personas simbolicen ese dragón, esa opresión, no importa cuántas cosas en nuestra vida simbolicen ese número 6 que es imperfecto, todo lo que Dios hace en nuestra vida es nuevo, es perfecto y nadie puede ir en contra de eso. Lo que Dios dijo se cumplirá, lo que Dios prometió va a pasar, porque Dios no miente. Así que váyanse con ese mensaje de esperanza y de entendimiento y no se pierda el próximo martes, ¿verdad? No se pierda el domingo primeramente, pero no se pierda el próximo martes. Amén. Rápidamente les compartimos los anuncios para esta semana. Les recordamos el Ministerio Benecer de Adoración, que tiene su ensayo el jueves a las 7:30. ¿Y dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Los jóvenes están en cuenta regresiva porque este viernes comienza su retiro, formidable 139.
hermano, estamos en los toquecitos finales, ¿verdad? Este detallito por aquí, este detallito por allá, pero ya los recursos están confirmados, ya todo ese andamiaje está montado, ya los jóvenes líderes están ansiosos, tenemos una cantidad buena de jóvenes ya matriculados, pero ya llegó este próximo viernes. Si todavía usted no se ha inscrito, tiene oportunidad, pero tiene poquita, ¿verdad? Tiene oportunidad, ¿verdad? Porque no lo vamos a dejar fuera, pero venga y gócese, porque Dios está haciendo cosas extraordinarias. Amén. También les recordamos que este próximo domingo nos vemos a las 10 de la mañana para nuestra escuela bíblica y a las 11 de la mañana para nuestro tiempo de celebración. Y estaremos celebrando el Día del Abuelo, ¿verdad? Tenemos un invitado especial que viene para el Día del Abuelo, así que no se lo pierda, invite, si usted es abuelito, su abuelita o algún vecino que usted sabe que es abuelo, invítelo para que esté con nosotros y se pueda gozar. También el 16 de septiembre, ¿dónde están los caballeros de la casa? ¿Dónde están? Ay, pero así nada más no van ninguno. ¿Dónde están los caballeros de la casa? El 16 de septiembre tienen una cita a las 6:30 en la casa de Radi. Ahí vamos a tener probando la esencia. Vamos a tener un barbecue night ese día, así que no se lo pierda. Ah, María. Yo le voy a decir a Gaby, yo espero ver eso así mismo. Pero si se robó esa foto de Google, pues va a tener que hacer algo para que se asemeje a lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque ya estamos haciendo la embocadura para eso. También los matrimonios tienen una actividad el 22 de septiembre, viernes 22 de septiembre, disfruta un café con tu amor. ¿A cuánto les gusta el café? Los que no levantaron el café, chocolate, chai tea. Pues qué bueno, porque hay de todo, ¿verdad? Esto es una actividad de matrimonio, hay de todo para todos, ¿verdad? Si usted no toma café, si usted toma su chai tea, lo que queremos es compartir, ¿verdad? Lo que queremos compartir, ¿verdad? Y va a haber una dinámica, así que no se lo pierda. Por favor, avísele a Nair que usted va a estar presente en esa actividad para nosotros separar el espacio completo y así ¿verdad? No se queda nadie fuera. Amén. Tenemos varias personas que nos visitan esta noche, no queremos dejarles sin mencionar. Tenemos a Israel, a Carmen y a Zulma, que son invitados por Eric y son de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de Guilarte. ¿Dónde están? Bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno, hermanos en la fe. Hermanos en la fe que están aquí acompañándonos, qué bueno, ¿verdad? Reciban un abrazo de parte de esta iglesia y gracias por visitarnos. Muchas gracias por visitarnos y son bienvenidos siempre que quieran venir por ahí. Saludos a su pastor allá en la iglesia. Así que, hermano, es importante, ¿verdad?, que usted tome nota de todas estas actividades, de todo lo que vamos a estar haciendo esta semana y que usted apoye las actividades. Al finalizar el culto, ahora mientras cantamos la última alabanza, también usted puede hacer su ofrenda. Si la trajo de manera física, puede pasar el altar y traerla, si no puede usar cualquiera de nuestras plataformas digitales. Amén. Nos ponemos en pie para orar por las ofrendas, por las peticiones y ser despedidos. Nair Rivera nos pide oración por Abel hijo y Angie López nos pide oración por su prima Yani por enfermedad. Amén. Oramos en el nombre del Señor. Dios bueno, gracias por tu presencia, porque te hemos podido sentir, Señor. Desde que comenzamos a llegar y a saludarnos, ya tú estabas aquí. Gracias porque hemos podido darte lo mejor de nuestras vidas y compartir como hermanos y hermanas. Gracias por la diferencia de estar aquí con nosotros y de nosotros poder saber que la familia de la fe es grande, Señor, y hay muchas personas que adoran tu nombre en distintos puntos de Puerto Rico. Señor, te pedimos por las peticiones que hemos hablado, te pedimos por Abel hijo, pon tu mano poderosa sobre él, Señor. Te pedimos por Yani, por enfermedad, Señor, sé tú, di la palabra para que ella pueda sanar. Señor, ya desde cuando estas personas escribieron petición de oración, ya la fe estaba activándose, Señor, porque creen que cuando la iglesia ora, tú inclinas tu oído, tú escuchas y tú mueves tu mano poderosa de sanidad, Señor.
Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás obrando. Estás obrando en la vida de Yanira, que se recupera, Señor. Estás obrando en la vida de Lourdes Inés, Señor, en su proceso. Tú eres un Dios que nunca fallas y siempre cumples tu palabra. Señor, también te damos gracias por las ofrendas. Señor, mira a cada uno de las personas que van a ofrendar. Bendícelos con toda bendición del cielo. Y sé tú multiplicando todos estos bienes para poder seguir predicando tu evangelio aquí en Ponce, en Puerto Rico y hasta fuera de Puerto Rico. Señor, te presentamos las actividades que restan para esta semana. Bendícelas y que se haga tu voluntad. Muévete a placer en el retiro de los jóvenes, Señor. Que sea un tiempo de transformación y el culto del domingo. Abre también nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra. Llévanos con bien hacia cada uno de nuestros destinos con la bendición del